Muy buenas tardes, viajeros de la vida. Listos y fuera, que arrancamos en este viaje maravilloso que nos encanta para apostar por más calidad de vida. Así que vamos juntos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, que hay que pensar las cosas antes de hacerlas? Pero en otros momentos valoran. No pienses tanto, se te va a partir la cabeza en dos, en buen cubano. Bueno, en realidad hoy vamos por ese camino, el de pensar, pero pensar de más. O pensar fijo en un tema o en un hecho que más que solucionarlo puede provocar dificultades. Estoy un tanto especulando, pero sí garantizo que hoy hablaremos sobre los pensamientos obsesivos. Para eso, tengo la mano derecha e izquierda del tren de los años. Soy la psicóloga Marislady Reyes, bienvenida. Gracias. Hablemos entonces de pensamientos obsesivos. Marcamos el ritmo del viaje. ¿De qué se trata cuando se define un pensamiento obsesivo? Cuando hablamos de pensamientos obsesivos, podemos comenzar diciendo que son pensamientos repetitivos, recurrentes que tenemos, que tienen que ver generalmente con el día a día, y todos en algún momento tenemos ese tipo de pensamiento, digamos con la limpieza, con las enfermedades, cuando se vuelven obsesiones, cuando precisamente esto empieza a ser tan repetitivo, tan incómodo, digamos, que incluso daña el día a día de las actividades cotidianas, cuando incluso ocasionan malestar emocional, digamos, aquella persona que tiene este tipo de pensamientos recurrentes y repetitivos. Vamos a cogerme de material de estudio. Por ejemplo, con la limpieza. Yo tengo un pensamiento obsesivo con ella. Al punto de aun cuando quiero que no sea el centro de mi día, sigue siéndolo y dejo de hacer ejercicios o dejo de enfocarme en otras actividades que también reclaman mi presencia o mi concentración, y entonces vuelvo a ir, que nunca me parece, siempre me parece que falta, nunca es suficiente. ¿Ese es un pensamiento obsesivo? Bueno, cuando hablamos de pensamientos obsesivos, ya había dicho que todos en algún momento lo tenemos. Cuando se convierte en algo patológico, me gustaría hacer esa diferencia, porque el hecho de tener cierta obsesión porque todo esté limpio, porque todo esté organizado, porque todo permanezca en su lugar por tiempo, sin importar si viene visita o no, sino que es tu día a día, tu cotidianidad, entonces mantener toda esta limpieza, pues cuando es que funcionalmente se convierte entonces en una obsesión. Cuando tú llegas a tu casa y generalmente hoy escogí el día para sentarme, para disfrutar una película, pues entonces tú no puedes ni siquiera concebir esa actividad porque estás pensando en que tengo que pasar el paño de hoy que no lo he hecho, tengo que entonces pasar tal vez un trillo a la casa que no lo he hecho, fregar la cocina porque tengo solo un vaso que acabo incluso de ensuciar sucio. Cuando no logras concentrarte y dedicas más de media hora, incluso una hora, a darle rienda suelta a este pensamiento obsesivo que se convierte en compulsión, porque entonces dejas lo que estás haciendo, abandonas todo tipo de actividades y te dedicas entonces pues a darle rienda suelta a este pensamiento que se convierte por supuesto en acción. Bueno, y si estamos pensando en actividades diarias, estaría, yo creo que no sería tan dañino aun cuando lo es, ya lo dejabas claro. Pero cuando los pensamientos obsesivos son en función de relaciones de pareja, de vínculos íntimos con los hijos, que a veces tanto sobreprotegemos, con el esposo, con la familia, con el vecino, pensamientos obsesivos en función de que él me está haciendo daño o al revés. Hemos hablado a veces aquí sobre las patologías que nos hacen imaginarnos determinadas posturas, los delirios. Gracias por recordarme. Los delirios. ¿Y tiene que ver esto con los pensamientos obsesivos?
puede tener alguna medida que ver, porque lo que respalda generalmente estos pensamientos obsesivos y que le acompañan en ocasiones la compulsión, o sea, la acción, tienen que ver con la ansiedad y el estrés. Y entonces cuando tenemos este pensamiento obsesivo, digamos con limpieza para continuar con el ejemplo, y se convierte entonces en la acción, o sea, se lleva a cabo la acción, pues aliviamos un poco, digamos, a corto plazo este estado de ansiedad que sentimos o de estrés. Pero esto no va a disminuir permanente, de manera permanente, sino que va de nuevo a aparecer, porque estos pensamientos obsesivos no disminuyen y cuando están acompañados se convierten en trastorno propiamente dicho, pues lo que necesitamos es buscar ayuda especializada, no tratar de luchar contra estos pensamientos absurdos en ocasiones, porque en ocasiones son irracionales, que es lo que le da la diferencia con los pensamientos disfuncionales o las rumiaciones que en algún momento mencionamos. Sí. Cuando hablamos de las rumiaciones, la diferencia con estos pensamientos obsesivos es que las rumiaciones en ocasiones desechamos este pensamiento o esta preocupación que tenemos con alguna situación o actividad que tengamos pendientes por hacer. Pero cuando estamos hablando de un pensamiento obsesivo y que lo acompaña una compulsión, pues entonces hasta que no hagamos la actividad, pues no disminuye estos niveles de ansiedad y de estrés que aparecen con entonces que respalda un poco y se convierte entonces en un trastorno obsesivo compulsivo. Por lo que entiendo hasta ahora, los pensamientos obsesivos pueden darle ritmo de más al día a día o también disminuirlo. Vamos a seguir pensando en el tema. Nosotros cuidamos juntos el buen ritmo de este recorrido del tren de los años, pero enseguida estoy de vuelta. Dije, enseguida estoy de vuelta, pero más bien estamos por allá tú y nosotros aquí hablando de pensamientos obsesivos. Cuando se dice pensamientos obsesivos, poníamos el ejemplo de la limpieza, pero estoy pensando en cuando se valora en el peor de los casos, no me quiere, no me están aceptando allí, o está vinculado con una adicción. ¿La adicción puede traer pensamientos obsesivos? Puede traerlo, por supuesto, porque generalmente también puede estar acompañado de las adicciones con, digamos, ansiedad, como habíamos mencionado, pero también puede estar acompañado de la depresión. Digamos que es como una válvula de escape en ocasiones las adicciones y uno de los motivos, o digamos que respalde en ocasiones, dicho de algún modo, las adicciones es precisamente los sentimientos de poca valía que acompañan entonces la depresión, la baja autoestima, de frustración, de baja tolerancia precisamente a lo que no he logrado. Cuando hablas de adicción, atribuyes todo esto que mencionabas, pero cuando los pensamientos obsesivos van con una dinámica de vida, de lo que ejecutamos en el día a día, ¿qué sentimientos o qué características del ser humano respaldan esa postura? Estamos hablando de personas igualmente que van a actuar en función de lo que están creyendo, lo que están pensando, incluso cuando consideran que son irracionales las ideas. Poniendo un ejemplo un poco más pragmático, cuando hablamos de una persona, bueno, voy a tal vez beber porque igualmente yo no soy importante para nadie, yo no le importo a nadie, un poco ahí está vinculado la baja autoestima, está vinculado también no he logrado lo que quiero, la frustración también. Entonces estos pensamientos que van constantemente están acompañados de entonces la compulsión, que incluso puede llegar a adicción, pero incluso a suicidio. Es decir, que todo viene siendo como una cadena que va llevando uno a la otra y que definitivamente es necesario recurrir a una atención especializada donde unido a tal vez un fármaco, unido a una terapia, o unido también porque, digo terapia, unido a los fármacos porque la terapia contribuye a que pues entonces se desarrollen recursos personológicos y un poco canalizar estos sentimientos que pueden ir apareciendo durante el trastorno y que entonces, porque realmente los pensamientos obsesivos generalmente no desaparecen, sino que únicamente pueden irse canalizando, disminuyendo o aprender un poco a gestionarlos para que entonces podamos tener un día a día lo más en un bienestar lo más óptimo posible. Dicen muchas personas que la mente ocupada, dedicarse a muchas actividades puede dar ayuda a los pensamientos obsesivos, no enfocarnos en una sola manera de ver la vida o en un pensamiento en sí. ¿Crees que esa sea una solución? Porque estoy
estoy adjudicando a la tercera edad, que a veces es una etapa en la vida muy pasiva, y que los pensamientos obsesivos es lo que más nos ocupa, que a veces no nos deja ni dormir. Sí, teniendo en cuenta que generalmente las personas que están ya en la tercera edad son personas jubiladas, que están al cuidado de la familia y que, digamos, de alguna forma, pues no están hay tan mucho tiempo de ocio. Exactamente, no están tan ocupados desde el punto de vista laboral, pueden aparecer estos pensamientos obsesivos, pero es importante tener en cuenta que estos pensamientos deben estar siempre, digamos, no luchando contra ellos, no generalmente lidiando con que pueda estar disminuyendo constantemente, evitándolos, sino que realmente ir canalizándolo, como ya lo habíamos dicho, de alguna forma buscar estrategias como esta, tener un tema de conversación con un vecino, tener un tema de conversación también con la familia que nos rodea. Pasatiempos, juegos de mesa, la lectura, puede evitar o desvirtuar un tanto los pensamientos obsesivos. Y en caso de la gente joven que rodea al adulto mayor, también ocuparse, tener proyectos de vida. Sí, no es menos cierto que las personas jóvenes, cuando hablamos de ellos, bueno, se mantienen todo el tiempo en ocasiones teniendo este tipo de pensamientos que a veces dejamos ir porque consideramos irracionales, pero en ocasiones no los dejamos ir y se convierten en algo recurrente, repetitivo, que incluso son irracionales, pero los seguimos teniendo y nos agrada incluso el tenerlos y el ser así. Pero es ahí cuando debemos ser críticos y autocríticos también y saber que no es para nada saludable, porque lejos de hacer un bien, lo que ocasionamos es un malestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Ese punto me faltaba, que tanto daño podemos hacernos a nosotros, que es lo más importante. Si no estamos bien, no podemos hacer sentir bien a nadie, pero hace mucho daño cuando somos de pensamientos obsesivos y la gente que nos rodea. Y eso incluye a los que nos rodean, por supuesto. Hay que pensar positivo, ocuparse. Por ejemplo, ver el tren de los años es una de las actividades que puedes planificar en la semana, o tantas otras. Cuando la mente esté ocupada, muy bien ocupada, tiene ritmo para tener muchas tareas a la vez, eso ayuda a quitar la mirada de aquello que puede obsesionarte, aunque hay que buscar ayuda, Por supuesto. Si es necesario, busca ayuda. Ya tienes un empujoncito con el tren de los años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.